Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, bendiciendo y alabando el nombre de Jesús, porque nos abrió los ojos esta mañana. Se paró a la par de nuestra cama y nos besó para que despertáramos. Así que Él es bueno y nos tiene un amor incomparable. ¿Qué vimos ayer? Vimos las órdenes que Dios le dio a Moisés para que Aarón encendiera la menorá, la lámpara de los 7 brazos, y alumbrara al frente. Y para que alumbrara la mesa de los panes sin levadura. Los panes sin levadura que estaban, ¿se acuerda? 12 panes en esa mesa, que hacen referencia al pueblo de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Eso es lo que le da a nosotros luz para que podamos caminar seguros. Y la Biblia alumbra y apunta a Jesús. Porque la palabra dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesús. Ok, entonces vamos a Números 8 y el verso 7 y leemos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Recordemos que ellos fueron apartados para ministrar en el tabernáculo. Ellos tenían que ser purificados. En otras palabras, usted y yo estamos separados, estamos apartados, fíjese, para servirle a Él. Y sabemos que el agua es un símbolo de la palabra de Dios. De acuerdo con el profeta Ezequiel, Dios usaría la palabra, fíjese, para limpiarnos. Mire cómo dice Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. El Señor está diciendo, a través de obedecer mis mandamientos, ustedes van a ser limpiados y purificados. El 26 dice, os daré corazón nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así que aquí vemos la conexión, fíjese, con el momento en que el pueblo de Dios recibe la promesa que serían un pueblo de sacerdotes antes de que Dios les entregara los mandamientos, fíjese. Esta es la conexión. La promesa está hecha en Éxodo 19:5 y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que le diréis a los hijos de Israel, para ser su especial tesoro. Fíjese cómo les habla, qué palabras más lindas las que usa el Señor cuando le habla a su pueblo. Tienen que guardar su pacto, fíjese. ¿Y en qué consiste el pacto? En guardar sus mandamientos. Ese es el pacto. Todo lo que el Señor dijo, eso haremos, dijo el pueblo, después de que Moisés les dice estas palabras. Todo lo haremos. Y fíjese que el 10 dice, y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y laven sus vestidos. Mire cómo se repite la palabra de lavar nuestros vestidos. Y esta es la misma instrucción que Dios le está dando a Moisés aquí en Números 8. Esto que leímos está en Éxodo 19. Y número 7 dice, rocía sobre ellos el agua
de la expiación y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. ¿Por qué dice Dios que laven sus vestidos? Porque esto tiene que ver con un simbolismo muy importante, porque tiene que ver, como dice en Apocalipsis, fíjese, dice, esto es lo que hace la palabra, con un simbolismo, fíjese, del agua, ¿verdad? Que la palabra, que el agua nos limpia, nos purifica y nos prepara para la vida eterna. Apocalipsis 22:14, mire cómo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Y Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. A ella, ¿quién ella? La iglesia, la esposa, fíjese. Resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Por qué son las acciones justas? Porque obedecen sus mandamientos, obedecen su voluntad. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que se apartaron, fíjese, para vivir una vida diferente al mundo, una vida en obediencia. Y esto que estamos viendo aquí tiene la característica de la obediencia, fíjese, a la palabra de Dios. Regresando a Números 8, el 8 dice, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que todos los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión, y reunirá a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Yahweh. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto a Yahweh, para hacer expiación por los levitas. El 13 dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Yahweh. El pueblo puso sus manos sobre los levitas, fíjese. Y esto significó que los levitas eran entregados al Señor como una ofrenda por parte del pueblo, ya que los levitas eran una tribu, pero en ese momento fueron entregados a Dios. Y aquí se le da una responsabilidad a Aarón y a sus hijos. Fíjese, impresionante la responsabilidad, porque iban a quedar a su tutela el pueblo, porque ellos eran los sacerdotes y quedaban al servicio del tabernáculo. El 14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas, dice el Señor. Y el 15 dice, después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión y serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Fíjese, el 16 dice, porque eternamente, dice, me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, aquí hablando de los primogénitos, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí. En lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. ¿Por qué los levitas tomaron el lugar de los primogénitos? ¿Por qué hubo ese cambio en Israel? ¿Se acuerda? Por el pecado del becerro de oro. Ellos cometieron idolatría. Fue un momento terrible donde Israel se prostituyó espiritualmente para adorar un becerro de oro que ellos mismos habían formado. Fíjense que ellos habían creado. Y desde ese momento, los levitas fueron consagrados. Por eso fue el cambio. Y este fue el momento en que la promesa de Dios, porque se acuerda que leímos en Éxodo 19 que si le dieras oído a mi voz, les dijo el Señor, ustedes van a ser mi especial tesoro.
Pero como ellos fallaron, en ese momento en que la promesa de Dios de que su pueblo fuera escogido como su tesoro, como un reino de sacerdotes y gente santa, fue suspendida, se suspendió, fíjese. Pero esa suspensión fue temporal, porque ese reino de sacerdotes fue restaurado, aleluya, a partir de Jesucristo. Y de esa manera los que vimos a Él. Estamos llamados a ser hechos conforme a su imagen, fíjese, para que sea Jesús el primogénito de muchos hermanos. Como dice Pablo en Romanos 8:29, mire, se lo leo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por esa razón tuvo que apartarse para su servicio en el tabernáculo a los levitas, hasta el día en que llegase nuestro amado Jesús, fíjese. Y eso lo podemos confirmar porque está escrito en la primera carta de Pedro 2:9. Se lo leo rapidito y mire cómo dice. Mas vosotros, mire cómo lo ve Dios a usted. A veces nosotros no nos vemos así, pero mire cómo nos ve Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire cómo nos ve el Señor, como linaje escogido, como un pueblo santo, apartado para Él. Así nos ve Dios a nosotros, aunque a veces no nos miremos nosotros así, Él sí nos ve así a nosotros. Así que hasta aquí llegamos y vamos a darle gracias a Dios por las peticiones que nos ha hecho el favor el Señor de contestar. Y las que están pendientes, véngase conmigo y oremos, pidámosle a Dios juntos para que Él nos conceda lo que le estamos pidiendo. Gracias, Señor, te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por tu instrucción, gracias por tu bondad para con todos nosotros, Señor, porque cada día, Señor, es una nueva oportunidad. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las personas que necesitan un toque tuyo, Señor. Y te pedimos que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Por Micaela, Padre, esa jovencita de 19 años con un tumor canceroso, Padre. Tócala, mi Señor. Sánala, Padre. Por Olivia, por hermana Olivia, por Julieta, por Bianca, de 35 años con esos dos pequeñitos, Señor. Por Artemio, ese joven de 20 años que pueda salir de esta enfermedad. Señor, te lo ponemos en tus manos. Por el jovencito de Nicaragua con cáncer en la cara, apiádate, Señor, de ellos. Y Señor, ponemos en tus manos a esta niñita de 2 años, Alesa Velázquez, que entra a sala de operaciones este sábado, Señor. Sé tú con ella, Señor. Sé con ese médico, Señor, que la va a tratar. Padre Santísimo, pon tus manos. Y Señor, te pedimos por la hermana Reina Hernández, que le van a poner un marcapasos. Tócala, mi Señor, para que el corazón vuelva al ritmo que debe ser, Padre Santísimo. Por la recuperación de Catherine, Oliver y Emma, Señor. Son tus hijos, Padre, y te pedimos sanidad para ellos. Los ponemos en tus preciosas manos. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, Señor, ayúdalo, Padre Santo. Él está preocupado por sus nietecitos, Padre. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Tócalas, mi Dios. Y Señor, consuela el corazón de Stephanie por la pérdida de su papá. Señor, sabemos que todas las
Todas las despedidas son tristes, mi Dios, pero Señor, también tenemos consuelo en ti, Señor, por tu palabra, Padre, que nos da consuelo, Señor, al oírla, Padre Santísimo. Y te rogamos que la abraces tú en estos días, Padre Santo, que está ella muy triste, mi Dios. Oramos por la familia de la hermana Ivania, que el Señor bendiga su casa. Y por Joyce, esta abuela que está clamando por su nieto, Señor, te pedimos que la llenes de fortaleza, Padre, y que le des la seguridad que tú estás en control de todas las cosas, mi Señor. Y ponemos al hermanito Ervin por ese dolor de espalda que él tiene, y a la hermanita Zenaida, que un toque tuyo, Señor, los sane a los dos, Padre Santísimo, te lo rogamos. Y Señor, te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, y prospera el trabajo de sus manos, Padre. Ayúdalos a conseguir sus sueños, Padre bendito. Por mi amiga Araceli Chavac, tú la conoces, Señor, es tu hija y necesita un milagro, Padre Santo. Tócala y sánala, Padre, restaurando todo su cuerpo. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro también en su vida, Padre. Necesita riñones nuevos, Padre Santísimo. Te lo suplicamos que tú pongas tu mano poderosa, Señor. Por la Raquelita, por la Carol, por Audrey, Señor, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Y por mi hijo Francisco, te agradezco por su vida, Señor. Y te agradezco que estés a su lado, Padre. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan, Padre. Por el hermano Jorge, que esa operación que está programada para esta semana, Señor, salga bien. Sé que seas tú operando, Señor, en las manos de ese médico. Y a la hermana Margarita, sánale sus rodillas, Señor. Abrázalos, Padre, con tu sanidad divina, Padre Santísimo. Y por todos esos matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, instrúyelos tú, Señor, con tu palabra. Por el matrimonio de Sara y Richard, Señor, bendice esa casa, Señor. Llénala de tus ángeles. Por los jóvenes que nos hacen el favor de escucharnos, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti, Padre, para que tengan luz en su camino, mi Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Señor, que vuelvan en sí, que despierten, Padre, y puedan oír la voz de tu llamado, para que entren y cenen contigo, mi Señor. Y Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, mi Señor, así como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador y México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y le invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, nos abrazamos de nuevo este lunes que viene. Y les deseo de todo corazón que tengan un feliz fin de semana lleno de la bendición de Dios. Las veo, si Dios quiere, el lunes.